1:41. RPP presenta el informativo económico financiero de la Rotativa del Aire. Compra tu SOAT La Positiva en nuestros miles de puntos de venta a nivel nacional. Bueno, la gente está diciendo hasta cuándo voy a vivir, ¿qué es esto? Las 1001 noche, Matusalén, imágenes bíblicas, horror de horrores, vivir más de 100 años. Elizabeth Cabero, ¿cuántos años piensas vivir? Yo como unos 80 y tantos, y mira que mi familia Te ya... falta un montón, entonces. Sí, pero probablemente antes, porque en mi familia hay mucho antecedente de cáncer y de infartos y esas Ya, cosas. la pregunta, ¿vas a vivir hasta los 80 y tantos? Sí. ¿Te va a alcanzar la plata? Bueno, yo creo que me va a alcanzar, pero con una pensión aparentemente muy baja, porque lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo, ya, no me gustó y justamente, tanto entonces. Es que esa es la parte difícil, pues porque está bien, tú vives, pero quieres vivir gozando, ¿no? Como sí, claro. No vivir por vivir. No vivir por vivir, quieres vivir bien, ¿no? Entonces, por supuesto, de acuerdo a lo que tú hayas generado como ahorro previsional. O como decía el 007, claro. Vivir y dejar morir. No. Live and let die. Tan. Bueno. ¿Qué está ocurriendo, Chema? Seguramente tú lo puedes haber visto ya esta mañana en la página web de RPP. Sí, tenemos un reportaje de Javier Priolé colgado ahí. Tenemos un reportaje también que está siendo emitido en RPP Televisión. Y lo que cuestiona en buena cuenta es el uso de la famosa tabla de mortalidad. Es una tabla que no estamos diciendo que la expectativa de vida es hasta los 110 años, sino que la tabla se extiende hasta los 110 años. Pero tenemos aquí en el estudio a Alberto Friedman, experto y consultor, asesor en temas de jubilación en las AFP, quien nos va a explicar un poco más. Alberto, entonces, para empezar, ¿por qué se usa esta tabla? ¿Qué es esta tabla y de dónde viene? ¿Qué tal? Mira, Elizabeth, esta tabla viene de Chile, se llama estrictamente RB 2004, y básicamente lo que mide esta tabla es cuál es la probabilidad que una persona que tiene tal edad fallezca en ese año. Por ejemplo, tengo la tabla acá al frente. La probabilidad de una persona que tiene 90 años de que fallezca es de 14.4%. ¿Nada más? Nada más. Perdón, me estás diciendo, está separado por hombres y mujeres, me parece. Sí, en este caso es de mujeres. 14% para mujeres. Así es. Ajá. Y para hombres un poco menos. Para hombres es un poco menos, exactamente, porque las mujeres viven más. Ahora, desde el punto de vista lógico, ¿una persona de 90 años solo tiene 14% de probabilidad? Mira, me parece que no. Poco, ¿no? Es poco. Debería ser mucho más. Sí, exactamente. De hecho, yo he comparado estas tablas con las tablas colombianas de mortalidad, y las tablas colombianas, la probabilidad de muerte es el doble que las tablas chilenas. O sea, cuando uno va a una AFP... Sí, el doble. El doble. De hecho, en las tablas colombianas, de cada 100.000 personas, solamente 2 llegan vivas a los 100 años. Ajá, eso está calculado. Ahora, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿cómo se aplica esta tabla y cómo nos está afectando? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona va a la AFP y dice, señores, ya llegué a la edad, ya sea anticipada o a la edad legal, 65 años, y dice, quiero jubilarme? ¿Cómo entra a tallar este asunto? Bueno, cuando uno se quiere jubilar, la AFP tiene que calcularle la pensión, ¿sí? ¿Cómo se calcula esa pensión? En función a su edad y a la expectativa de vida de esa persona. Eso sería lo correcto. Sin embargo, se calcula en función a esta tabla de mortalidad. Es decir, cualquier persona de cualquier edad, con el fondo que tenga, siempre se le va a calcular la pensión con esta tabla de mortalidad, asumiendo que puede vivir hasta los 110 años. Potencialmente. Claro, potencialmente, podría vivir hasta los 110 años. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que se perjudica al mismo afiliado, porque la pensión tiene que alcanzarte para los 110 años. Entonces el fondo se va enflaqueciendo esa pensión. Exactamente. Se diluye en 500 partes, más o menos. Claro. Porque son 45 años, entre los 65 y los 110 son 45 años. Entonces se divide en 500 partes que finalmente no te alcanzan para vivir. Porque es mi capital, que yo pensaba dividirlo por, no sé, hasta los 80, digamos. Exactamente, sí. Que de repente me dicen, no, usted no está al tanto de los avances de la medicina. Ajá. Sí, claro. Se acaba de hacer un descubrimiento con unos experimentos con cuyes de Huancavelica diciendo que usted va a vivir hasta los 110 años de edad. Y entonces la pregunta que yo voy a hacer es, ya doctor, muchas gracias, ¿de dónde sale la plata? De su misma correa. Pero ya no es correa, ya es un hilito. Claro. Un hilo dental, digamos. Un hilo dental. Bueno, nosotros hemos averiguado, Chema, cuánta gente hoy día en el Perú tiene más de 100 años. Son 1.500 personas. Sí, pues. ¿Ya? Es en realidad... a ver, digamos, es razonable considerar una probabilidad hasta los 110 años, cuando estamos hablando de 1.500 personas que han pasado los 100 y de 5 millones al menos de afiliados en el sistema privado. No suena muy razonable. Sí, en realidad yo creo que lo ideal sería que la pensión, digamos, lo más justo,
sería que se calcule hasta los 83, que es la expectativa de vida a los 65 años. Actualmente. Ahora, sí. ¿Qué pasa con el siguiente razonamiento, doctor? Cuando yo tenga 80 años, ahora yo tengo 67 ya. Se va adelgazando mi correíta. A lo mejor lo que pueden decir es, cuando tú tengas 80 y tantos, la expectativa de vida del que nazca en ese momento va a ser de 100. Probablemente. ¿Podría ser? Sí, podría ser. Claro. Ahora, porque efectivamente la medicina va avanzando. Sí, correcto. Y los sistemas previsionales antiguos se hacen con una expectativa de vida de 50 años de edad. Sí, pero se van actualizando. Año a año se van actualizando. Claro. Ahora, ¿cuál es la consecuencia ya tangible de esto? O sea, tú conoces, Alberto, algún caso o casos de personas que en este momento estén viendo pensiones bajas como consecuencia de aplicar este cálculo, esta tabla de mortalidad? Sí, por ejemplo, acá tengo una información de la misma superintendencia que una persona que tiene 250.000 soles en su fondo de 65 años recibe una pensión de 1.300 soles. Y luego esa pensión se va aumentando y llega a su pico a los 80 años. Claro. Y luego va bajando nuevamente. ¿Va aumentando, perdón? Sí, aumenta poquito a poquito hasta los 80 años según la curva. Ya. Es un cerrito la curva. Aumenta hasta 80 y después vuelve a bajar. Claro. O sea, pero digamos, no es mayor en los primeros años de la jubilación como cualquiera podría esperar. O sea, apenas te jubilas a los 65, empezar a disfrutar de una pensión que luego, conforme pasaste los 80 años o los 83, que es la expectativa de vida de los peruanos, va decayendo. O sea, esa no es la situación. No es la situación. La idea sería que la pensión, como tú dices, vaya decayendo y llega a cero a los 83 años, ¿no? O en todo caso, si cae un remanente porque la rentabilidad ha sido muy buena, ese remanente te lo entreguen de manera cash a los 83. Completo, el 100% del remanente. Ahora, hay personas cosa que no va a ocurrir, más bien tú lo podías heredar, Chema, pero no disfrutar, que es probablemente la idea con la que muchos ahorramos actualmente, ¿no? Sí. Ahora, si hay gente que cree que va a vivir más de 90 o 95, esa gente pues podría tener la potestad de elegir seguir quedándose en la AFP y la AFP pagándole la rentabilidad. Inclusive creo yo que la AFP debería cobrar una comisión por la rentabilidad que te hace ganar cuando te jubilas. Ahora no están facultados para cobrar, pero yo creo que tranquilamente podrían hacerlo. ¿Cuál es la solución entonces, finalmente, Chema, si coincides para cerrar? O sea, ¿se debe actualizar esta tabla, rebajar esta tabla? ¿Qué es lo que deben, en tu opinión, hacer las autoridades? Bueno, hay varias opciones en realidad, ¿ya? Hay varias opciones. Por ejemplo, en Australia te dejan retirar el 100% de tu fondo. Esa es una opción. Probablemente muchos se opongan a esa, pero es una opción. Otra opción es que te lo dejan retirar solamente si es que tienes alguna enfermedad, si es que quieres comprar una propiedad y nunca has tenido una propiedad, o si es que quieres pagar la educación de tus hijos menores a 23 años. ¿Sí? Una tercera posibilidad es que te la den hasta los 83 años, se calcula hasta los 83. Y la última posibilidad es que tú puedas migrar tu dinero a un banco, porque un banco te paga una rentabilidad fija anual de 6, 7, 8%, y eso hace que tu fondo siga creciendo y no tenga la fluctuación que tiene el fondo de pensiones. Correcto. Bueno, en todo caso el debate está abierto, Chema. Estamos sentando un tema que trae cola, que no se agota en una sola discusión y que esperemos podamos seguir tocando en próximas semanas, próximos días. En los próximos años, hasta los 100 años. Sí, vivimos, ¿no? Gracias, Alberto Friedman, experto en temas de pensiones.